Y Convergencia se le ocurre decir, pues también el 4 local, para que de una vez vaya en línea, ¿no? Y me tengo que disciplinar, a pesar de ser la única mujer, por derecho, por antigüedad, por trabajo, por liderazgo, por nombre, me tocaba. Entonces, me disciplino y se queda Oliver Quirós como diputado local por el 4 distrito, por el que yo aspiraba. La contienda electoral pasada, la del 1 de julio, tuve la aspiración de figurar en una lista como regidora de la comuna acapulqueña. Te pudiera comentar, más que un obstáculo, te digo, es una situación de suerte, porque te comento que en el partido yo tengo muy claro, hay sectores y organizaciones que también exigen una cuota de espacio en las listas de regidores, en las diputaciones, y entonces en ese jaloneo político a veces no te va tan bien, no me fue bien. La red consiguió que mujeres de diferentes partidos políticos articuladas en este espacio interpusieran 10 juicios electorales ante el órgano electoral estatal, impugnando que el Instituto Electoral del Estado de Guerrero diera por válidas las listas de candidaturas a diputaciones locales de representación proporcional que no cumplían con la cuota, con la paridad de género, más bien. Sí, cumplían en el sentido de que sí había 50-50, pero no respetaron el orden alternado. ¿Qué es lo que sucede para esta elección con Alma? Ella, de acuerdo a la reglamentación de su partido, ya sea estatutos, lineamientos y reglamentos, fue precisamente registrada en el número 3, es decir, en la fórmula número 3. Su partido registró en fórmula 1 hombre, en fórmula 2 hombre, y en fórmula 3 mujer, y en fórmula 4 mujer. De esa manera, son 4 fórmulas, y 2 son hombres, 2 son mujeres, y entonces tenemos paridad. Pero en este caso incumplió con la forma alternada. Tendría que haber sido hombre, mujer, hombre, mujer. Ahora, la interpretación que le da el Partido del Trabajo para ese registro es que en ninguna parte de la ley se establece que era en forma alternada. Sin embargo, no obstante que efectivamente la ley no lo establece tal cual, en el año 2008 el Tribunal Electoral del Estado ya se había pronunciado al respecto. Esperamos a que publicaran la lista en el Instituto Estatal Electoral porque yo no podía hacer el reclamo partidista en su tiempo, porque en ese momento en que yo metiera el reclamo al instituto por la vía partidaria, pues iba a ser muy fácil borrarme de la lista y poner a otra que no les causara problemas. Entonces en ese momento yo me di a la tarea con algunos compañeros del partido a hacer la impugnación. El documento entró, nunca le hicieron el requerimiento al partido, las listas quedaron así como las presentaron, porque no fue el único partido, también lo hizo la Nueva Alianza y lo hizo el Verde Ecologista. Entonces nosotros ya en este proceso, el Tribunal Estatal Electoral aquí en el estado de Guerrero me subió a la segunda posición, dio la orden al instituto para que arreglara las listas en 48 horas. Ganamos uno de los casos, que fue el de Francisca Alma Juárez Altamirano del PT, que la habían colocado en el tercer lugar y finalmente el tribunal, a través de estos juicios electorales ciudadanos, falló a favor de Alma Juárez y la subieron al lugar número 2 según el criterio de orden alternado. Y pese a que finalmente el PT revirtió esta sentencia en la instancia federal y no, digamos, le dieron para atrás a esta medida, sí sentamos un precedente importante. El partido a nivel nacional hizo la apelación ante el Tribunal Electoral, lo que antes era el TRIFE, y entonces él
El Tribunal Electoral del Poder Judicial me regresó a la tercera posición porque lo tomó por la vía partidista. El partido político, inconforme con la resolución del tribunal local, realiza lo que se llama un juicio de revisión constitucional y se va al Tribunal Federal. Lo que señala el órgano competente, que es la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en el Distrito Federal, le dice que nuestra sentencia tiene que ser revocada, porque durante el procedimiento interno del partido político, Alma Juárez podía haber impugnado las decisiones de su partido en ese inter del procedimiento interno del partido y no esperar hasta venirse al registro ante el Instituto Electoral del Estado. La segunda posición era un hombre y ese hombre era del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y se supone que era un acuerdo que tenían ellos en su coalición, que la segunda posición iba a ser para ellos. Pero en lo que yo les dije fue que independientemente de los compromisos que tuvieran, la equidad de género se tenía que respetar y que en la segunda posición debería de haber ido una mujer, no importa que fuera de Morena, pero que fuera mujer. En este estado, solo 4 mujeres fueron electas como presidentas municipales en el 2012. Los municipios de Tlalchapa, Juan R. Escudero, Izcateopan y Pilcaya, de un total de 81 municipios. 7 mujeres electas como síndicas de un total de 86 electos en 2012. 77 hombres son síndicos en este trienio. 252 mujeres electas como regidoras de un total de 588. 336 hombres son regidores en este trienio. 3 mujeres diputadas locales de mayoría relativa y 25 hombres de 28 curules en total. 6 mujeres diputadas locales de representación proporcional y 12 hombres de 18 curules en total. Suman 9 diputadas de un total de 46 para la actual legislatura local. La propuesta de la red está orientada principalmente hacia la reforma electoral, para que haya mayor igualdad entre mujeres y hombres y se pueda conquistar en Guerrero la igualdad real sustantiva. Necesitamos transformar las reglas del sistema electoral de Guerrero, ¿no? Hay importantes huecos, digamos, o inconsistencias jurídicas en la actual legislación electoral que están favoreciendo que los partidos incumplan la cuota cumpliéndola. Uno de los temas que más señalan las militantes pues es como esta práctica del nepotismo entre los dirigentes de los partidos pues ha impedido o ha dificultado que mujeres que tienen ya muchos años militando en los partidos tengan acceso a las candidaturas. Ese es otro fenómeno que también se presenta en los partidos políticos, de poner a familiares o gente muy cercana. Como comentas, efectivamente se cumple la cuota de género, pero la cuota de género la cumplen con la esposa del dirigente o con la esposa de prominentes políticos, que eran los que estaban apuntados en esa posición. Luego los quitan porque entra la cuestión de género y ponen a la esposa, a la sobrina, a la hermana de esos mismos personajes. Es una forma también de eludir el cumplimiento a la vez cumpliéndolo. O sea, en la formalidad se cumple, pero hay una segregación a la competencia natural de las mujeres, porque hay muchas mujeres que quedan excluidas. Yo creo que lo que tenemos que aprender a hacer las mujeres es aprender a condicionar el trabajo político. Finalmente, pues ha sido muy triste esta situación de la inequidad, porque las pocas mujeres que muchas veces han logrado algún espacio llegan porque los caballeros pues están obligados, ¿no? Están obligados por la ley a cumplir y no han cumplido con una cuota de género. En Guerrero, el problema de la discriminación y exclusión de las mujeres no solo se da en los partidos políticos, sino en todo el sistema electoral. Soy directora por concurso de oposición, no soy abogada, soy comunicóloga de profesión. Y bueno, finalmente, como parte de mi crecimiento profesional,
decido contender para ser consejera electoral, atendiendo a la convocatoria que el Congreso del Estado, abrió para la renovación del órgano administrativo, en este caso la Autoridad Administrativa Local para el Estado de Guerrero, que es el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Entre los requisitos que establecía esta convocatoria, pues era la aprobación de un examen en conocimientos político-electorales. Me inscribo, finalmente lo apruebo y cuando se dan a conocer los resultados quedo en segundo lugar de poco más de 100 aspirantes electorales. Soy la única mujer en los primeros 20 lugares en orden decreciente y una de las 4 mujeres que finalmente son votadas al Pleno del Congreso del Estado. Mi designación concluye con un nombramiento de consejera electoral en la 7ª posición, lo que prácticamente pues me anula la posibilidad de ser consejera en funciones, ¿no? Decido ir a los tribunales a dirimir por la vía jurisdiccional lo que yo sentía que era un derecho, bajo varios agravios, y uno de esos agravios tiene que ver con discriminación por cuestión de género. Si bien es cierto, nuestra legislación electoral no establece de manera expresa el hecho de que los órganos electorales tengan que ser conformados con equidad de género, sí había todo un marco internacional de tratados internacionales apenas del año pasado que obligaba al Estado y a sus instituciones a procurar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Si bien el argumento fue que tanto hombres y mujeres pudimos participar en la convocatoria, lo cierto es que al ser votadas ninguna mujer, pese a tener mayores calificaciones a los compañeros varones que hoy son consejeros electorales, habían sido finalmente designadas como consejeras propietarias. En los partidos políticos las mujeres son clave en su conformación, en su continuidad, en sus actitudes, en sus actos. Si ustedes se dan cuenta, en todos los partidos políticos hay muchas líderes de colonias, líderes de secciones, líderes de distritos, líderes de municipios. Entonces son clave las mujeres en los partidos políticos. Entiendo que a veces no hay la disposición de los partidos. Sin embargo, tal vez tenga que buscarse que las propias mujeres trabajen más en la organización, porque solitos no lo van a soltar. Hasta ahora hay un ejercicio del poder básicamente por varones, tanto por la ley, las diputadas, como por las mismas organizaciones de mujeres. Tiene que irse avanzando en esa organización de modo que la presión sea cada vez mayor y se manifieste en reglamentos, en leyes, en mecanismos que funjan como acciones preventivas para evitar la segregación de las mujeres. La condición humana es por naturaleza de competencia. O sea, primero, el estado de conciencia me deja ver que no va a ser fortuita esta situación, o sea, no va a partir de los varones, como quizá tampoco partiría de las mujeres, si fuera al revés la situación, el equilibrar esta cuestión del género. Pues tenemos, como te digo, que hacer un gran pacto las mujeres, una gran alianza en la que entendamos que la equidad de género exige madurez política. Las mujeres tenemos derecho, tenemos mucho trabajo, tenemos cosas que hacer por nosotras mismas las mujeres, y mientras más mujeres tengamos al frente, más mujeres van a salir beneficiadas. Tenemos que difundir no solamente los derechos político-electorales de las mujeres, sino tenemos que difundir que tienen mecanismos jurídicos para defender esos derechos. Y uno de esos mecanismos es el del juicio electoral ciudadano. Juicio electoral ciudadano que se promueve ante el Tribunal Electoral del Estado. Si ese juicio electoral ciudadano no fuera favorable, está el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a nivel federal. Es una experiencia que, en honor a la verdad, me dejó mucha frustración por toda la lucha
digamos que seguimos primero, digamos, por la decisión de aspirar. Es un desgaste, digamos, emocional y político fuerte, pero finalmente rescato lo positivo, ¿no? El establecimiento de relaciones importantes con compañeras que han realizado diversos trabajos en este avance de los derechos políticos de las mujeres, tanto en el estado de Guerrero como a nivel nacional. Y creo que es importante ir tejiendo esas alianzas que nos permitan a las mujeres hacer efectiva esa participación, no solamente como candidatas o como candidatos, sino también en diversos órganos electorales, ¿no? Que esto que se dio en los órganos electorales, pues no se repita en la universidad, que no se repita en otras cuestiones, digamos, electorales, en todo este sistema, ¿no? Que sí hay que ponerlo con puño y letra y decir de manera expresa, establecer cuotas o acciones afirmativas que permitan a las mujeres acceder a los cargos de decisión, bueno, pues que lo vayamos haciendo. Las propuestas de algunas mujeres en la vida política de Guerrero después de su experiencia en la jornada electoral 2012 son: tipificar y sancionar el acoso y la violencia política por causas de género. Etiquetar un porcentaje del presupuesto que reciben los partidos políticos para financiar campañas electorales de mujeres candidatas. Respetar el artículo 59 de la Ley Electoral de Guerrero, relativa al 2% de los gastos ordinarios permanentes que los partidos políticos deben destinar a la formación, capacitación y el desarrollo político de las mujeres. Y la garantía del registro de paridad de candidaturas en orden alternado. Todo ello para crear condiciones más justas y equitativas en la toma de decisiones, así como para que cada vez se tengan más mujeres representando y participando políticamente, en donde se pueda impulsar una agenda con enfoque de género que beneficie a todas las mujeres de Guerrero. El 2% del gasto anual que los partidos políticos